Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Eli te lo cuenta. ¿Están listos para una nueva aventura llena de emociones? No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. ¡Comencemos! Fueron tiempos desesperados. El fuego incesante arrasó la tierra reseca. El regreso de la peste trajo pena y dolor al imperio. Una vez más, en aquella época oscura se ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. Enterrar viva a las campesinas como tributo se había convertido en una práctica habitual. La vida no valía mucho. En las afueras de una mansión gigantesca se llevaba a cabo un velorio. Una mujer completamente vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro, era arrastrada por dos mujeres más y colocada frente al ataúd. Dos guardias la custodiaban. Los asistentes cuchicheaban en voz baja. Ella era muy joven. Decían que a pesar de sus bendiciones, ni siquiera ella había logrado salvar a Casarius de la peste, y esperaban que, con ese tributo, el dios de la peste estuviera finalmente satisfecho. Sin embargo, algunas voces se alzaban críticas y temerosas, acusaban a Casarius de perseguir a la joven y de tener la desvergüenza de desearla en vida y ahora arrastrarla también a la muerte. Era despreciable, aunque esas palabras solo se pronunciaban en susurros, lo suficientemente bajos para no ser escuchados. Mientras tanto, el sacerdote pronunciaba las palabras de despedida para el alma del difunto. Después, la caravana inició su marcha hacia el cementerio y justo detrás del carruaje, los caballos que transportaban al ataúd, la joven vestida de negro avanzaba en silencio. El entierro se vio interrumpido por la llegada de un mensajero. Había una visita urgente y muy importante, el archiduque de Alcias. Nadie entendía cómo el archiduque se había enterado de la muerte de Casarius tan pronto. La conversación entre el conde Frederick, hijo del difunto y el nuevo señor de la casa, y el mensajero se vio interrumpido por la llegada de un hombre a caballo, vestido con ropajes lujosos que delataban su alto rango. Decía que solo estaba de paso y había aprovechado la oportunidad para visitar un viejo amigo, pero para su sorpresa, este ya estaba muerto. El archiduque era conocido como el príncipe desterrado. Aún así, su presencia imponía respeto. Frederick no tuvo más opción que hacer una reverencia. El visitante, con tono severo, reprochó la ausencia de un aviso sobre el fallecimiento de su padre. De haberlo sabido, habría llegado antes, quizás, incluso, a cobrar la deuda en el funeral. El hombre desmontó y ofreció sus condolencias. Sin embargo, su mirada pronto se desvió hacia la mujer de negro, débil y tambaleante, incapaz de sostenerse por sí sola. Preguntó por ella y le explicaron que era una ofrenda a los dioses, una mujer a la que llamaban seductora. El archiduque de Asias no pudo disimular su interés. Frederick recordaba bien su debilidad por las mujeres y la fama del anexo donde el hombre tenía a todas sus amantes. El archiduque reflexionó ante todos. Todos lamentaban a la joven y Casarius aún le debía una deuda. Entonces decidió tomar a la mujer como pago de ese hombre. De ese modo, ambas partes saldrían ganando. Frederick lo pensó apenas un instante. A pesar de que se trataba de la última voluntad de su padre, el trato era demasiado conveniente, y aceptó. Y así el destino de la mujer cambió. Luego del acuerdo, la mujer fue entregada al archiduque. Lo primero que hizo fue retirar el velo negro que cubría su rostro. Frente a él se reveló una mujer de belleza incuestionable, con ojos claros y cabellos rubios como el trigo al sol. Ella lo miró confundida, y fue en ese instante cuando el duque confirmó lo que ya sospechaba. La mujer resultaba terriblemente tentadora. En una habitación apartada, dos sirvientas se dedicaban a arreglarla. Le recordaban con palabras secas que le debía la vida al príncipe y que debía servirle como correspondía, si es que valoraba su existencia. El resto de las mujeres susurraban desde las sombras, incrédulas ante la situación, jamás imaginaron que la cederían a aquel hombre. No hablaban de un cualquiera, sino del mismo hombre que en otro tiempo había decapitado a su propio hermano y lanzado su cabeza a los pies del emperador. Quizás, pensaban algunas, había sido un mejor destino para ella, aunque si lo hubieran enterrado viva, la droga en su cuerpo habría evitado cualquier dolor, pero el destino había tomado otro rumbo. Ahora solo quedaba esperar que aquel hombre no la maltratara. Si Rieta hubiera actuado con más inteligencia, mientras Casarius seguía con vida, su final habría sido otro. El archiduque arrastraba consigo una historia de masacres y destrucción. Todos le temían y con razón. Horas más tarde, en la habitación, la mujer seguía bajo los efectos del alucino, aquella droga utilizada para mantenerla adormecida. El archiduque entró y la observó.
Ella, con voz temblorosa, le agradeció por haberle perdonado la vida, aunque a él le costaba ver vitalidad en su rostro. Al contemplarla así ya no le pareció tan seductora. Le dejó claro que no la necesitaría esa noche, pero antes de que se marchara, quiso saber su nombre. Ella con esfuerzos respondió: Rieta Tristi. Antes de salir, el archiduque pidió que llamara a Leonard. Cuando su sirviente llegó, recibió una nueva orden. Quería saber qué le había ocurrido realmente a esa mujer. Leonard, que ya había investigado, le reveló la verdad. Rieta no era más que una simple viuda. Su esposo, un hombre bueno, había enfermado y muerto hacía 4 meses. Tras su muerte, el conde Casarius comenzó a rondarla. Insistente, obsesivo, quería hacerla su amante. Ella se negó una y otra vez, hasta que él, cegado por el rechazo, vendió a la hija pequeña de Rieta a un comerciante de esclavos. Desesperada, Rieta cedió, aceptó ser su amante, a cambio de recuperar a su hija, pero la peste llegó antes de que aquel trato se cumpliera. Casarius murió y la pequeña jamás volvió. Al escuchar aquello, el archiduque sintió una repulsión profunda. Se alegraba de que ese hombre ya no estuviera, y aún así sabía que no le habían contado todo. Existían rumores sobre la muerte del esposo de Rieta. Se decía que había muerto por la peste, pero en ese entonces la enfermedad aún no se había propagado tanto en la ciudad. El rumor más fuerte apuntaba a un asesinato. Casarius habría matado al hombre y culpado a la peste, y por ese crimen la maldición del espíritu del esposo lo había alcanzado, llevándosele antes que a nadie. El archiduque sonrió con ironía ante la idea de una maldición. Las personas siempre encontraban consuelo en esas historias. Lo cierto era que resultaba poco probable que Casarius, un conde bajo la protección del clero, hubiera sido el primero en enfermar. Sin embargo, así fue. La peste se lo llevó en un suspiro. Leonardo le preguntó si deseaba indagar más, pero el duque se negó, no hacía falta. Debían continuar con sus asuntos, por lo que le dedicaron tiempo a revisar los registros fiscales del señorío, en busca de una posible retribución de la deuda. Sin embargo, el archiduque no lograba concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a la viuda. Finalmente llegó el momento de despedirse de Frederick y su esposa. El archiduque hizo un esfuerzo por mantener la compostura frente a su reciente adquisición, y entonces apareció Rieta, hermosa, radiante y vestida ya no de negro, sino de un vestido amarillo adornado con infinitos detalles. Su cabello estaba recogido a la perfección. Además, iba acompañada de 2 sirvientas. Ni siquiera lo miró. Se montó en el carruaje con la elegancia de una reina que había caído en desgracia. Él, aún a caballo, se despidió de Frederick con apenas un gesto y partió. La mujer llevaba consigo una bolsa pequeña. Dentro, unas velas y algunos objetos pequeños tan insignificantes como su destino incierto. Tras un tiempo de viaje, llegaron finalmente a su nuevo hogar y fueron recibidos por los caballeros de Asias. La gente del lugar se había reunido para dar la bienvenida a su señor. Entre ellos el archiduque se cruzó a una joven pelirroja de belleza singular. Sin rodeos le preguntó por el estado del anexo oriental. La respuesta fue rápida y acompañada de una sonrisa coqueta. Todo marchaba bien, pero su presencia había sido anhelada. Leonard se apresuró a intervenir, explicando que había dejado instrucciones claras de que no era necesario que nadie saliera a recibirlo, pero la muchacha negó con ligereza. Solo había venido a saludarlo y no había razón para preocuparse por sus decisiones. Otro hombre de avanzada edad se acercó con respeto y le confesó que había rezado por su seguridad durante el viaje. El archiduque, imperturbable, aseguró que había confiado en que todo estaría en calma en su ausencia. El hombre, que parecía su mayordomo, confirmó que había sobrellevado el invierno y otros males menores. Mientras hablaban, el archiduque contemplaba su tierra, aún cubierta por el manto de la nieve. Dijo estar complacido. El mayordomo le sugirió entonces que descansara para aliviar la fatiga del viaje, y así se retiraron. Mientras tanto, los rumores ya se esparcían. Dentro del carruaje, Rieta estaba exhausta. No sabía cómo acomodarse y había terminado sentada en el suelo. Su bolsa, en un principio que no soltaba, yacía abandonada en una esquina. En el anexo oriental, un grupo de mujeres charlaban en el jardín. Hablaban de la extraña mujer que Su Alteza había traído consigo. No entendían el alboroto, si era sabido que él tenía costumbre por recoger almas desamparadas, pero según los caballeros, esta no era una simple mujer, era una belleza deslumbrante, que decían que el archiduque había pagado una fortuna por ella. Una niña aseguraba que todos conocían su debilidad por los rizos dorados. Se hablaban de cifras escandalosas. Algunas aseguraban haber visto el rostro de Giselle palidecer al escuchar la cantidad, y eso que Giselle era inalterable. Resulta increíble cuánto habría pagado por esa mujer.
Una pelirroja distinta a la vista en la llegada se marchó indignada del picnic. En otro lugar del palacio, el archiduque salía de la ducha, el agua aún resbalando por su rostro y su pecho. Al llegar a la habitación, se encontró con Rieta sentada en la cama, vestida con ropas indecentes. Él le preguntó si estaba cansada, mientras alcanzaba una botella de vino. Ella, con indiferencia, le dijo que hiciera lo que quisiera con ella, pero él lo negó. Si iba a sentarse allí, por lo menos debía hacer o decir algo interesante. La rubia le respondió que sus deseos eran lo único que importaba. ¿Qué palabras podía ofrecer una simple campesina como ella? Lo mejor era que hiciera con ella lo que quisiera. El archiduque terminó rápidamente la copa de vino de un solo trago y se dirigió a la cama. A la mañana siguiente, las sirvientas abrieron todas las cortinas mientras limpiaban el palacio con esmero. Desde temprano, el archiduque se encontraba en su oficina resolviendo los asuntos que se encontraban acumulados durante su ausencia. El mismo hombre que lo había recibido al llegar lo ayudaba ahora a escoger algún lugar de residencia para la nueva señora. No sabían cuáles eran sus preferencias. El archiduque afirmó que necesitaban algo decente fuera de los muros de la ciudad, pero enseguida rectificó: mejor dentro de los muros, en un lugar seguro. Leonard dudó. Quería que ella viviera en la ciudad. El archiduque sabía que todos hablaban de la mujer y sería peligroso que viviera fuera. Más tarde, en el carruaje del archiduque, llevaron a Rieta a otro lugar. Al descender, se encontró frente a una casa hermosa, pequeña pero linda y acogedora, construida en piedra y pintada de amarillo cálido. El mayordomo explicó que la casa había sido construida hacía menos de 6 meses. Era modesta, pero dentro de los muros de la ciudad, un lugar cómodo y seguro. Ella agradeció y preguntó qué clase de hombre iba a vivir con ella en esa casa. El mayordomo no entendió. Ella explicó su pregunta y pensaba que por el tamaño de la casa no sería difícil de manejar, y se preguntaba si no le molestaría tenerla como su criada. Fue entonces cuando el mayordomo le dijo que esa casa era exclusivamente para ella. Rieta quedó impactada. No podía creer que toda esa casa era para ella, todo por sus órdenes. El mayordomo, tras dudar un instante, le sugirió que debía mirarla por dentro, a ver si le gustaba. Además, le entregó una bolsa con gran parte de los fondos destinados a ayudarle a establecerse. Durante el primer año se le asignaría una mensualidad equivalente a la mitad de ese monto. El hombre añadió que, cuando pensara en su medio de vida para el futuro, no dudara en contactarlo, la ayudaría, aunque si la inversión era grande, debía presentar una propuesta de negocios y solicitar la aprobación. De todas formas, el mayordomo estaba seguro, el archiduque aprobaría casi todo lo que ella propusiera, pero Rieta solo pudo pensar que el archiduque la estaba comprando. Aunque la noche anterior, cuando él se acercó a la cama donde estaba Rieta, en realidad solo había sido para lanzarle algo para que se cubriera. Ella no lo entendía, pero él fue muy claro. El mayordomo la llevaría a la habitación donde pasaría la noche. No era necesario que se quedara allí con él. Tal vez ella había esperado, temido, tener que acostarse con él, pero él no tenía ningún interés en obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Esa expresión sombría que ella traía le quitaba el apetito. Por tanto, le pidió que se pusiera la capa y se vistiera. Justo en ese momento, el mayordomo llegó y se la llevó. Ya en el presente, el mayordomo le pidió disculpas por haberla confundido con sus palabras imprudentes. Lo que quería decir era que el hecho de que Su Alteza la hubiera traído a esas tierras significaba que la consideraba uno de los suyos. Toda su amabilidad era solo debido a eso. Cuando el mayordomo se fue, Rieta se quedó sola en la casa. Miraba por la ventana preguntándose por qué la habían llevado a ese lugar. El señorío de Axias era una tierra castigada por el frío intenso y la amenaza constante de las fuerzas del mal. Durante siglos, sus muros resguardaron un lugar que parecía inhabitable, hasta que Kilian Axias, desterrado y enviado al norte por la familia imperial, tomó el castillo. Llegaron gentes de todas partes, y en poco tiempo el señorío se convirtió en un baluarte como es hoy. El primer mortal que gobernó el castillo de Axias, el pensador del norte, un tirano maniático, el príncipe desterrado, asesino de su propia sangre. La opinión pública estaba dividida, pero nadie podía negar la irrefutable verdad. Ese príncipe transformó un páramo inhóspito en una metrópolis en tan solo una década. Mientras tanto, en la oficina del archiduque, el mayordomo le informaba que la señora Tristis solicitaba una audiencia. Aunque su intención inicial fue rechazarla, preguntó si no era un asunto que el mayordomo pudiera resolver. El hombre lo negó. Ella deseaba hablar directamente con su señor. Por tanto, la hizo pasar.
Él le pidió que se sentara para que hablaran mejor y le preguntó si ya sabía cuál sería su profesión. Imaginaba que si había recurrido a él directamente era porque necesitaba su permiso para algo en particular. En realidad, ella solo quería darle un presente, una humilde artesanía, bendecida por ella. No era mucho, pero era lo más valioso que tenía. El hombre estaba asombrado y le preguntó si acaso ella era maga. La bella joven dijo que sí, pero tenía una habilidad limitada para bendecir y purificar. Además, le dijo que no necesitaba dinero ni tierras para realizar ese trabajo, pero a cambio de la generosa cantidad de dinero y de la vivienda que le había otorgado, iba a trabajar incansablemente para retribuir su bondad. Kilian aceptó su regalo. Ella estaba feliz. Más tarde, cuando ella se había ido la joven, el archiduque miró el anillo que debía haber comprado con el dinero que él le había dado. ¿Quién se imaginaría que ella sería una maga con el poder de bendecir? La bendición era una habilidad esencial de la magia divina y es la capaz de conceder buena fortuna y evitar enfermedades o fuerzas malignas mediante facultades sagradas. La bendición era la habilidad más básica, luego venía la purificación como un nivel medio y la depuración y la curación como un nivel avanzado. Las magas tienen su poder de la magia divina y que al no lograr convertirse en sacerdotes regresan al mundo profano. La mayoría posee las habilidades más limitadas que los clérigos y por lo tanto no reciben el mismo respeto, pero para aquellos que no tienen acceso a la ayuda de un sacerdote o de un templo, obtener los servicios de una buena maga es una valiosa alternativa, a pesar de que las bendiciones por sí solas no pueden repeler todos los males o enfermedades, pero sí podían ayudar a los menos afortunados. El poder ejercer magia divina siempre ha sido algo inusual, más aún en los tiempos que corren cuando la peste sigue profanando por toda la tierra y además sabe purificar un momento bastante oportuno para tener esos poderes a pesar de que estaban a punto de enterrarla viva. Una decisión absurda para un señorío tan castigado por la peste. Y Kilian, por otro lado, la había salvado y llevado al castillo. En un momento crítico, el archiduque se vanagloriaba. Él se decía a sí mismo que era muy competente y había hecho un muy buen trabajo. Su pensamiento fue interrumpido por Sir Leonard, que le estaba invitando a un duelo amistoso. Él quería aceptar, pero ser tan bueno en todo hacía que perdiera la diversión. En el campo de entrenamiento, luego de vencer a sus caballeros y a Leonard, que estaba acostado en el piso a su lado, le decía que parecía que tenía muy buen ánimo, pero la verdad el hombre no estaba tan contento, y menos al ver a sus preciados caballeros que habían perdido tantas habilidades. Ahora debían dar 20 vueltas a todo el terreno, exceptuando a Leonard, que le había dado un golpe por lo menos. Estaba muy agradecido. Una vez más, sus caballeros se fueron. El archiduque se quedó solo con Leonard y le preguntó si sabía que la nueva joven era mago, pero Leonard quedó asombrado, lo que confirmó que no lo sabía. En su casa, Rieta recibió una carta solicitando sus servicios para una bendición en el anexo oriental. La misiva estaba firmada por alguien llamada Rachel. Tras leerla se dio cuenta de que el anexo oriental era, en realidad, el harén de su Alteza. Esto le causó algo de vergüenza, pero a pesar de la incomodidad, decidió emprender un viaje hacia allí. Antes de llegar, se cruzó con el archiduque, quien la saludó cordialmente. Él le preguntó qué la llevaba por ese camino, y Rieta le explicó su destino y la razón de su viaje. Recordó que el mayordomo le había mencionado que la gente de la ciudad le solicitaba bendiciones, y ella, siempre tan diligente, no dudó en atender las solicitudes. El archiduque, satisfecho con su respuesta, la felicitó por su dedicación y le pidió que cuando terminara su trabajo lo visitara. Luego de este encuentro siguió su camino. Rieta pensaba en el archiduque y en si él la consideraba una persona distante, sobre todo porque sentía que estaba en deuda con él por su amabilidad. Al llegar al anexo oriental, se sorprendió al encontrar muchas mujeres bellas, algunas sentadas en el césped, otras lavando ropa y otras dándole de comer a algunos peces cercanos. Todo parecía tranquilo, nada como las temibles mujeres que había imaginado. Su presencia no pasó desapercibida y al darse cuenta de quién era, las mujeres la saludaron alegremente. Una mujer de cabello corto y ojos violetas se acercó con una sonrisa. Se presentó como Rachel, agradeciendo la oportunidad de conocerla. Justo en ese momento, una niña, casi como un murciélago, descendió ágilmente de un árbol y con curiosidad le preguntó quién era la visitante. Rieta, aún sorprendida por la bienvenida tan cálida y curiosa, se presentó ante todas. Luego de esto, bendijo la casa, todos los cuartos y los objetos personales de las mujeres. Una vez que iba a ver al archiduque,
La maga escuchó unas voces. Parecía que una pareja estaba discutiendo. El hombre le decía a la mujer que debía permanecer en el lugar hasta que él se reuniera con ella. La mujer intentaba tocarlo, pero él la apartó bruscamente. Rieta, al acercarse un poco, se dio cuenta de que era el archiduque quien estaba discutiendo con una de las mujeres del anexo oriental. La mujer tenía un cabello rojo intenso y rizado, y con un largo manto de cabellera. Se veía visualmente asustada. El archiduque le hablaba con severidad, asegurándole que intentar ser civilizado no significaba que él fuera complaciente. Le dijo que ignorarlo no le otorgaría ningún privilegio. Rieta, incómoda al escuchar la conversación, retrocedió sin querer, pisando una rama que crujió, llamando la atención de ambos. Avergonzada, Rieta trató de alejarse discretamente, pero el archiduque no cesó de despreciar a la mujer pelirroja. Le ordenó que dejara el lugar y que buscara sus pertenencias y regresara a su tierra, pues allí no encontraría lo que buscaba. Finalmente el archiduque se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás a Rieta y a la mujer pelirroja que seguía allí paralizada por las palabras de desprecio. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.